Bien, vamos a ir haciendo el ejercicio 2 de diciembre 23. Diciembre 23, dije, ¿no? Sí. Diciembre 23, ejercicio número 2. ¿Qué nos dice? Una cuerda de violín sintoniza en la nota La. Tenemos que sintoniza en la nota La, que nos dan el dato que hay una frecuencia de 440 Hz. Y la cuerda de la guitarra tiene una longitud de 0,34 metros. Nos dice, la primera pregunta es, ¿cuáles son las tres longitudes de onda más largas de las resonancias de la cuerda? ¿Y cuáles son sus frecuencias? Pregunta A, nos piden las tres frecuencias más largas. ¿Más largas o más grandes? Puede ser. Y las frecuencias que están asociadas a cada una de esas longitudes de onda. Bueno, ¿cómo calculamos la longitud de onda? Sabiendo en este caso una cuerda. Tenemos una cuerda. O sea, a partir de largo, ¿no? ¿Qué nos relacionaba el largo con la longitud de onda? ¿De acuerdo? Era lo de la ecuación, ¿no? Era la ecuación Sí. de la onda estacionaria. Ahí está. ¿Y qué de la onda estacionaria teníamos que ver? ¿Qué tenemos que ver de la ecuación de onda estacionaria? Tengo acá que la longitud de onda es igual a 2L dividido N. Ahí está. Perfecto. Vamos a encontrar la longitud de onda como 2L entre n. Que esto salía a ser buscar cuando el seno de kx era 0, ¿no? Perdón, cuando el seno de k por L, ¿no? Cuando el seno de k por L era 0. Sí. Entonces, ¿cuándo esto va a ser más grande? ¿Cuándo el lambda es más grande? ¿Con qué valores? O sea, Para, el L es fijo, ¿no? ¿Con qué valores de n el lambda es más grande? para uno y 2. No, para 2 es igual. Para uno, ¿no? No, no, está bien. Para uno es el mayor. Después, con 2, con n igual 2 y con n igual 3, los tres mayores, ¿no? O sea, los Pero tres si máximos pones valores. que n es igual a 3 te queda que lambda sería 2 tercios de L. Ahí está. Por lo que te está No. pidiendo, los tres mayores valores que puede tomar lambda. Ah, bien. Porque después podríamos poner igual n igual 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, pues, podríamos sin parar. O sea, cuando n es 1, nos quedaría 2L, 0,68. Cuando n es 2, nos quedaría 0,34. Y cuando n es
3. Este le voy a pedir que haga la cuenta, pues no. Si se anima a hacer esa cuenta, pues no. Ahí ya. Ahí llegué. 0,22 7 ponele. Porque queda 6 periódicos después. 0,22,7. Sí. Ahí está. Bien. Estas son las longitudes de onda de las 3 longitudes de onda más largas de la cuerda, ¿no? ¿Qué podríamos calcular ahora? Nos pide la frecuencia, ¿no? ¿Cómo calculamos la frecuencia? A partir de la longitud de onda. Perdón. No, sí, está bien, ¿no? Pide la frecuencia. Bien, no, no, está bien. ¿Cuáles son las frecuencias de cada una de esas? Porque acá yo puse mal, acá no nos pide la frecuencia más larga, nos pide las longitudes de onda más largas. Y las frecuencias. Y sus frecuencias. ¿Cómo calculamos la frecuencia? Y hay que sacar la velocidad o no. Ahí está, hay que sacar la velocidad. Estoy de acuerdo. ¿Cómo calculamos la velocidad? Era raíz de la tensión dividido el mu. Raíz de la tensión sobre mu. Tenemos la tensión o tenemos el mu. No, no tenemos ninguno. No tenemos ninguno de los dos, ¿no? ¿Qué otra forma teníamos para la velocidad? Otra forma que se pudiera calcular la velocidad. ¿De qué otra forma se puede calcular? Vamos a escribir por acá, ¿no? La velocidad como raíz de t sobre mu. Pero esta no tenemos ni t ni mu, no la vamos a poder usar. Bueno, si no podés, lo que se me ocurre es derivando la ecuación de onda estacionaria. Ojo, derivando la onda estacionaria, o derivando la ecuación de onda, recuerden que la ecuación de onda es lo mismo, igual si es para onda estacionaria o para onda, es I de X de t, ¿no? Algo así. Sí. Una función, una posición, es la posición eh, desde el eje, digamos, de una posición de equilibrio, cuánto sube para arriba, cuánto va para abajo, ¿no? En un cierto punto, un cierto momento, ¿no? Ah, bien. Si yo derivo eso, si yo derivo esto, ¿qué voy a obtener? Te da la Esta velocidad posición. para arriba y para abajo. La velocidad para arriba y para abajo, que no tiene nada que ver con la velocidad que se va propagando para allá. Claro, sí. Entonces, ¿a nosotros qué nos dice? La cuerda de violín sintoniza la nota La. Entonces, esperen que borro esto acá. Piensen en una cuerda de guitarra, por ejemplo, que va a ser lo mismo igual que la cuerda de violín.
Si yo toco la guitarra, ¿no? La cuerda, sin hacer nada raro. ¿Cuál es la forma que va a tomar esto? ¿Qué forma va a tomar la cuerda? Una onda. Una onda, pero ¿de qué? ¿Cómo sería? ¿Cuántas panzas, cuántos nodos tendría esa onda? Ah, yo agarro la cuerda y la hago así, ¿no? Hago acá y hago así. ¿Qué va a pasar? ¿Qué forma va a tener? Bueno, te Tendría decía que dos el N nodos. era 3. ¿Ven que ahí hablaban los dos al mismo tiempo? No, dale, dale. Tendría dos nodos nomás. Espera, ¿cómo decías? Que no se escuchó bien. Tendría dos nodos nomás en los extremos. Ahí está, tendría dos nodos en los extremos, ¿no? Y después iría de así, así, ¿no? ¿Eso a qué corresponde? ¿Con qué corresponde esto? ¿Con qué n corresponde? N igual 1. Esto sería un n igual a 1. O sea, la frecuencia que nos dan es la frecuencia asociada a n igual. Y además, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos lambda para n igual a 1, que es 0,68. Con lambda y con la frecuencia, ¿qué puedo hacer si tengo los dos? La velocidad. Ahí está. ¿Cómo era la velocidad que era igual? Lambda por frecuencia. Ustedes saben que la velocidad es lambda por frecuencia. Podemos calcular entonces la velocidad a partir de esta cuenta. ¿Cuánto le? 440 299. por 200, 0,68. ¿Cuánto decías? 299,2. 299,2 metros por segundo. Tengo la velocidad y la velocidad va a cambiar si después considero n igual a 2 o n igual a 3. Sí, ¿Cambia la velocidad? yo creo que sí. ¿De qué depende la? Pensemos en la otra forma de escribir la velocidad, ¿no? De calcular la velocidad para una cuerda. Era t sobre mu, ¿no? Si en vez de tener una vuelta la cuerda, ¿no? Por ejemplo, la cuerda ahora se comporta de esta forma. Sí, así, ¿no? ¿El mu cambia ahí? ¿Cambia el mu de la cuerda? Porque la cuerda toma esa forma ahora. No, El mu no cambia, ¿no? Porque el mu depende solo de la masa de la cuerda y el largo de la cuerda. Eso no cambia. ¿Cambia la tensión de la cuerda? Sí, ¿Por qué cambia la tensión de la cuerda? O sea, ¿hubo algún cambio de acá a acá para que la tensión cambie? O sea, para que la tensión cambie, que tiene que haber alguien que le esté haciendo fuerza, ¿no? Alguien que le esté sí, haciendo claro. alguna fuerza a la cuerda, ¿no? Sin embargo, de una situación a la otra, lo único que cambió es la forma. No cambió la. Nadie le empezó a hacer fuerza ni nada. Entonces,
como no cambia la tensión es la misma, el mu es el mismo, la velocidad es la misma. La velocidad recuerden que va a ser siempre la misma. Por más que yo cambie el n, la velocidad va a ser siempre la misma. Porque la velocidad es siempre la misma. O sea, yo la determino, digamos, para esta cuerda, cualquier perturbación, cualquier onda, sea n1, 2, 3, un millón, n igual a un millón, la velocidad una vez calculada es la misma. ¿Cómo puedo cambiar si la velocidad? Cambiando el mu o cambiando la tensión. Pero pasando un n a otro, la tensión no cambia, es la misma. O sea, este, que es n2, tiene velocidad igual 2,299 metros por segundo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, sí. Y lo otro, acá nosotros ya hemos calculado, esto tenía lambda igual 0,34. La frecuencia entonces, ¿cuánto nos queda? Velocidad dividido lambda, ¿no? Sí. 299,2 dividido 0,34. Bueno, ¿cuánto queda? 880. ¿Cuánto? 880. Bueno, y si hacemos lo mismo ahora para n igual a 3, la velocidad dijimos no cambia, es la misma. Y el lambda para n igual a 3, ¿cuánto era que había dado? Era Era, 2 tercios de L, pero no me acuerdo cuánto era. sí, sí, era 0,22. Sí, 2,27. 22,7. Sí, Entonces la frecuencia va a ser 299,2 metros por segundo dividido 0,227 metros. 1320. 1320 Hz. Ahí está. Y ahí tenemos las frecuencias de cada uno de esos. Bien, Bien. vamos a la siguiente parte. O sea, siempre recuerden eso, que es lo fundamental. Si, ¿cómo es? Si ustedes calculan la velocidad de propagación de un medio, o sea, por lo general, cuando tengan que calcular la velocidad de propagación en un medio, no va a ser una cuerda. Una vez que ustedes la calculan, a no ser que cambien, para el caso de la cuerda, la tensión en mu, la velocidad que calculen ya va a ser la misma para todo. Como pasa en el sonido, la velocidad de propagación del sonido en el aire, que es un valor único y ya está. No tienen que volver a calcularlo ni nada. Bueno, vamos a ver entonces lo que nos pide la parte B. Nos pide ahora, ¿cuáles son las tres longitudes de ondas sonoras? O sea, que vienen de la parte anterior.
que llegan al oído del oyente. Nosotros estamos viendo ahora, hasta acá, un sonido, una onda. No es de sonido, es una onda de la cuerda y la guitarra. De la cuerda de la guitarra se va a propagar hasta el sonido. Va a convertirse en una onda de sonido. Bueno, hay que ver cómo se transforma esa onda de una onda de una cuerda, a una onda de sonido. ¿Se acuerdan qué era lo que pasaba con una onda que pasaba de cuerda a sonido? ¿Qué mantenían? Había algo que era común, era igual para las dos, tanto para el sonido como para la cuerda. ¿La frecuencia? La frecuencia, o sea, si yo contengo la frecuencia con la que emite la cuerda, con la que es, ¿no? Si tengo la frecuencia con la que se van a generar las ondas acá, esa misma frecuencia es la que después se va a transformar en la onda de sonido. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? El dibujo. Tenemos acá la onda en la cuerda y acá tenemos la onda de sonido. Nosotros teníamos que la velocidad en la cuerda era 299,2 metros por segundo. ¿Y la velocidad del sonido cuánto es? 343 metros por segundo. Y nosotros dijimos, bueno, que la frecuencia en la cuerda de la guitarra va a ser igual a la frecuencia del sonido. La frecuencia que es igual, velocidad dividido lambda. Entonces tengo velocidad en la cuerda, es igual a la lambda de la cuerda, que es igual a la velocidad del sonido, dividido el lambda del sonido. Y lo que nos piden calcular justamente para cada uno de los tres valores anteriores es esto. Bueno, es más, acá podemos, igual si quieren, podemos evitar poner esto y poner directamente F cuerda, ¿no? Que ya tenemos el valor. Digo porque capaz que es un poco más sencillo hacer la cuenta solo con F cuerda. Y entonces el lambda sonido está dividiendo, lo paso multiplicando y el F cuerda dividiendo. Bueno, vamos a ir poniendo las tres frecuencias de la cuerda que calculamos antes y con eso vamos calculando el lambda del sonido. La primera frecuencia de la cuerda es la que ya nos daba, 440. Bueno, ahí. 0,78, redondeando. 0,78. A la siguiente.
Después teníamos que la otra frecuencia de la cuerda era 880, ¿no? Vale, de nuevo lo mismo. 343 dividido 880. 0,39. 0, 39. 9. Y la última frecuencia de la cuerda, no, esta no me acuerdo cuánto era. Era 1200 y pico. 1200 o 1320 o 1230, algo así era. 1320. 1320. Y esto va a ser 343 dividido 1320. O sea, siempre recuerden que la frecuencia no depende del medio tampoco. Como la velocidad es única para cada medio, digamos, la frecuencia no depende del medio. O sea, si tengo un sonido que se generó acá, se va a ir propagando diferentes medios sin cambiar su frecuencia. Este que 026 con te da. 0,26. Y ahí tiene las tres longitudes de onda que les pedí para cada una de las. ¿Cómo es? Profe, ahí es tipo coherente que a mayor frecuencia la longitud de onda es más chica, ¿no? Porque un sonido más grave tiene menor frecuencia y tipo la cuerda tendría que ser más larga. Sí. A mayor frecuencia te vas a ir teniendo menores longitudes de onda. Lo pueden pensar también con esto. Yo tengo una mayor longitud de onda, ¿no? Nosotros lo hemos visto separado, graficar una, la otra no, pero si lo pensamos medio junto a ambas cosas, ¿no? Si tengo una longitud de onda mayor, ¿no? A misma velocidad, longitud de onda mayor, ¿qué implica? Que me va a tomar más tiempo recorrer, ¿no? O sea, recorrer, digamos, de un punto a el mismo punto que tiene misma altura igual crecimiento, ¿no? O sea, ir de un pico al otro, digamos, si no, de un pico al otro. A igual velocidad, cuanto esto sea más extenso, ¿no? La longitud de onda sea más extensa, ¿no? Implica que en igual tiempo voy a encontrarme, la frecuencia va a aumentar. Recuerden que la frecuencia sería cuántos picos voy encontrando en un segundo. O sea, si va aumentando, propagándose la onda, cuántos picos o cuántos puntos con igual altura, igual crecimiento, va encontrándose en un segundo. Así pueden pensar la frecuencia. Entonces, si la distancia entre puntos altos, entre picos, aumenta, ¿no? Tiene sentido que te tome, en un segundo encuentres menos picos. Y al revés, si aumentamos la frecuencia, implica que en un segundo estoy encontrando más picos. Fíjense, esto les dice que en un segundo encuentran 1320 picos. En un segundo. La distancia entre picos tiene que ser muy pequeña. ¿Se entiende? ¿Entendido? Sí. Lo pueden pensar así. Nosotros lo hemos visto por un lado, que grafico la foto, que le llamamos, ¿no? Fijo el tiempo y grafico, ¿cómo es? Todo el X, o fijo el X y grafico todo el T. En realidad son cosas que van a la vez, están sucediendo al mismo tiempo.
No, no existe la realidad. Ah, fijo el X y veo el otro T. No. En realidad funciona. Va a suceder todo junto. Bien. Ahora nos dice, supongan que ahora la cuerda del violín está ligeramente fuera de tono y se la quiere afinar con la nota La, que representa 440 Hz de la escala musical. En esta nueva configuración se escuchan 3 pulsaciones por segundo, cuando la cuerda del violín se toca en su modo fundamental, junto a un diapasón en La. Bueno, organicemos primero. Nos dice que queremos afinar la cuerda de la guitarra, ¿no? ¿Con qué la queremos afinar? Bueno, con la nota musical, La, que representa 440 Hz. La cuerda está un poco desafinada, o sea, lo que implica que su frecuencia es similar a 440, pero no igual. Está un poco ligera, hay una pequeña diferencia. Y nos dice que se escuchan 3 pulsaciones por segundo. ¿Esto qué es? 3 pulsaciones por segundo. ¿A qué se está refiriendo con 3 pulsaciones por segundo? Los silencios. Los silencios, ¿sí? Y la otra forma de llamarle era la frecuencia de qué. De batido, ¿no era? Ahí está. Es la frecuencia de batido. O sea que, ahí está, cada cuánto se producen esos silencios, ¿no? Cuando se cancela el sonido. ¿Cómo calculamos la frecuencia de batido? Y la valor absoluto de frecuencia uno menos frecuencia 2. Ahí está. Podemos llamarle, vamos a llamarla a esta frecuencia 1 y la del diapasón frecuencia 2. O sea, la de la cuerda es la 1 y la del diapasón es la 2. Y nos dicen que esto vale 3 Hz. 3 pulsaciones por segundo es lo mismo que 3 Hz. ¿Cuáles son los valores posibles que podría tener? Si F2 es 440, ¿cuánto puede valer F1? 437 o 443. 443, una opción, y la otra 437. Son las dos opciones, ¿no? Puede ser 3 por debajo o 3 por encima. Vamos a ver qué es lo que nos pide el ejercicio. ¿Cuáles son los valores posibles de la frecuencia de la cuerda en esas condiciones? Podemos estar 3 por encima o 3 por debajo. Esto refiere a frecuencias de la cuerda, ¿no? Tiene que ponerle- Bien, tienen que buscar los marcadores y vamos con la parte siguiente. Ahora nos dice, cuando se aumenta ligeramente la tensión de la cuerda,
el número de pulsaciones por segundo en el modo fundamental aumenta. ¿Cuál era la frecuencia original del modo fundamental? O sea, ¿a qué es lo que se está refiriendo? Estamos en la situación donde la cuerda está desafinada, ¿no? O sea, la tensión de la cuerda es o 443 o 437. Ah, eh, acá no lo escribí, pero esto se lo está diciendo en el modo fundamental, ¿no? O sea, acá ya está el modo fundamental. Entonces, una de estas dos frecuencias las va a tener en el modo fundamental. Y les dice que ahora se aumenta la tensión y eso genera que el número de pulsaciones por segundo en el modo fundamental aumenta. O sea, la frecuencia de batido aumenta. Y a partir de eso nos piden indicar cuál de estas dos corresponde con la frecuencia original, la que efectivamente hay. O sea, esas son dos posibilidades que hay. Contestando esto, vamos a ver cuál efectivamente era. 443 sería, ¿no? Entonces, ¿Por qué? porque si aumenta la tensión, de la cuerda aumenta la frecuencia, ¿no? Y si la frecuencia del batido, que es la diferencia de frecuencias, aumenta, entonces la frecuencia original era mayor a 440. Ahí O sea, está. no sé, lo resumo así. Hay que ver si hay que ver la relación entre si aumenta la tensión, qué pasa con la frecuencia primero, ¿no? Ahí está, lo primero que decías. Y si vemos que hay un aumento, ¿no? Nos dice que la frecuencia batida aumenta. Entonces, si aumenta la tensión, no, esperen, perdón, dice, aumenta la tensión de cuerda, el número de pulsaciones de batida aumenta. Y para que aumente, ¿no? La F2 se fija, es 440. Habría que, a lo que tenemos que ver es, si aumenta la tensión, la frecuencia. La frecuencia no la de batido, la frecuencia, la F1, aumenta o disminuye. Si la frecuencia de la cuerda, la frecuencia de la cuerda no, perdón, sí, no, está bien, es la de la cuerda. Es la de la cuerda transformada en sonido. Si la frecuencia de la cuerda disminuye, fíjense que si esto disminuye, esto también aumenta igual, porque es valor absoluto. Si aumenta, también puede aumentar. O sea, si la frecuencia disminuye, sería 437, porque esto aumenta. Si la frecuencia aumenta, sería 443, porque esto aumenta también. O sea, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo para que lo vean. Si F1' es 435, por ejemplo, la F batido prima sería 435 menos 440 sería 5 Hz. Recuerden que es valor absoluto. Otro ejemplo, si la F nueva, F' fuera 439, en cambio, la nueva frecuencia de batido sería 1 Hz. O sea, este caso no me sirve. Si la frecuencia original era 437, no me sirve que aumente. Me sirve que disminuya.
Este no me sirve, este sí. Después, si F1' era, F1' es 441, la F de batido sería 1. Tampoco me sirve. Y por último, si la F1' fuera 445, la F batido nueva sería 5 Hz. Son como los diferentes casos que se pueden dar. Este me sirve, este también. Pero entonces vamos a buscar esa relación entre frecuencia y, eh, y tensión. Tensión y frecuencia, mejor dicho. Acá esto vendría siendo que acá la original era 4, ¿cuánto era? 437 Hz. Acá la original era 437 Hz. Y en estas dos la original era 443. 437 Hz. Estas serían las originales. O sea, en la de arriba disminuye 437 a 435. En la segunda aumenta de 437 a 439. En las otras de 443 a 441 y 445. Entonces la pregunta es, ¿tensión aumenta? ¿Frecuencia aumenta? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. O sea, la que nos interesa saber si aumenta o no es esta. La F, ¿no? No la he batido. La he batido queremos que aumente. Entonces, ¿con qué puedo relacionar la tensión de la cuerda? ¿Con qué pueden relacionar la tensión en la cuerda? La velocidad y el lambda. Ahí está. La velocidad igual la raíz de T sobre mu. El mu es el mismo, porque la cuerda no cambia. Para que el mu cambie, la cuerda tiene que cambiar. Cambias el largo de la cuerda, cambias la masa de la cuerda. Bueno, entonces acá si despejamos la T, nos quedaría eh, no, no, vamos a dejarlo así. Y la velocidad por otro lado, ¿a qué es igual? O sea, la velocidad es igual a la raíz de T sobre mu. Pero a su vez, ¿a qué más? Una que trabajamos y usamos mucho. Frecuencia por lambda, sí, por lambda. Ahí está.
Ya tenemos velocidad igual lambda por frecuencia. Como estamos en el modo fundamental, sabemos además que n es 1. Y el lambda entonces, ¿cómo se puede calcular? Como 2L entre 1, ¿no? Serían 2L entre n. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Sí. Borro esto. Entonces, si juntamos todo, nos queda que 2L por frecuencia es igual a la raíz de T entre mu. Si despejamos la frecuencia, ¿qué nos queda? Que la frecuencia es 1 sobre 2L por raíz de T entre mu. El L es fijo, el mu es fijo. Ah, son constantes para la cuerda, ¿no? Lo que puede cambiar es la tensión, simplemente. O sea, que en este caso, si la tensión aumenta, ¿qué pasa con la frecuencia? Esto es lo que tenemos que llegar. Aumenta. Ahí está. O sea, si T aumenta, F aumenta. No, contestamos la pregunta que nos habíamos hecho. Entonces, ¿qué pasa? Como quiero que F batido aumente, ¿no? Que F batido era F1 menos F2. Queremos que aumente eso. Y acá tenemos que este es constante, fijo ya. Ya no lo podemos cambiar. Solo podemos cambiar F1. Y tenemos que F1 aumenta. Entonces, pensémoslo por el absurdo, ¿no? Si F1 fuera 437, F batido, perdón, F1' podría aumentar 1, podría aumentar a 439, por ejemplo, ¿no? Como hemos puesto antes. Entonces acá la de batido nos queda 439 menos 440. 1. Absurdo, porque justamente habíamos dicho que la F batido aumente. Entonces, la única posibilidad, si F1 aumenta, es que F1, o sea, la original, fuera 443 Hz. Así puede aumentar, ¿no? De 443 a, por ejemplo, 446, y a su vez la de batido también aumenta. El batido se podría interpretar como una, tipo, una medición de qué tan desafinado o qué tanta disonancia hay entre dos cosas. O sea, si hay ¿Cómo? más batido, más desafinado van a estar, no sé, dos ondas, digamos. Cuando,
cuanto más, cuanto más la frecuencia de batido, Sí, más desafinado van a estar, o sea, sí, 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 más cuanto disonancia más va a haber entre. aumente, cuanto mayor sea la frecuencia de batido, más desafinado está, sí. Bien. ¿Entendió esto? O sea, más que cuál de los dos era, ya lo habían dicho, lo habían comentado. El más que eso, la justificación de cómo llegar, cómo justificar justamente eso. Porque capaz que le decimos y lo vemos, que tenía que ser 440, tenía que ser 443, pero esta sería la justificación de cómo efectivamente llegar a ese valor. Y es en definitiva lo que van a evaluar, ¿no? En el examen, que ustedes puedan justificar correctamente. Bueno, nos queda la última parte, la parte E. Y entonces nos dice la parte E. En caso de que la frecuencia del modo fundamental de la cuerda del violín fuera 435 Hz, estando el violín en reposo y el oyente moviéndose a lo largo de la recta que los une, ¿a qué velocidad debe moverse para escuchar la nota La claramente? ¿Se debe acercar o alejar? O sea, tenemos que la persona vamos a querer que la persona, ¿no? Perciba una nota distinta de la que percibe, de la que se emite realmente. Así, tenemos el violín acá que está emitiendo con una frecuencia de 435 Hz. Y acá hay una persona que tiene una velocidad desconocida y en realidad en principio no sabemos si se mueve para allá o se mueve para allá. No sabemos para dónde. Sí sabemos que quiere percibir una frecuencia de 440. Quiere percibir. ¿Qué tipo de problema es esto? ¿Qué problema es? ¿De qué tipo? Efecto Doppler. ¿Bien? Ahí está, Doppler. Ahí va. Recuerden que Doppler siempre vamos a escribirlo como. La ecuación de la cual vamos a empezar es frecuencia percibida es igual a velocidad del sonido más menos la velocidad del observador dividido la del sonido más menos velocidad de la fuente por frecuencia emitida. ¿Hay algo que sepamos que es cero? La velocidad de la fuente, ¿no? La velocidad de la fuente sabemos que es cero. La fuente está quieta. Reposo. Tenemos
la frecuencia emitida y la percibida, ¿no? ¿Qué queremos? Que la persona sienta más o menos frecuencia de la que realmente se emite. Más. Más. Y para que sienta más frecuencia, va a tener que acercarse o alejarse. Acercarse. Tiene que acercarse, ahí está. Y acá, pongo un más o un menos. O sea, si yo pongo un más, ¿cómo me queda esta división? 1 menos, menor a 1, mayor a 1. ¿Cuánto da todo esto? Esta división de acá. Si yo pongo Mayor a uno. más, da mayor a 1. Si pongo menos, me da menor a 1. Entonces, si yo tengo algo mayor a 1, ¿no? Por frecuencia emitida, el resultado va a ser un poco mayor a frecuencia emitida, que es lo que efectivamente queremos, ¿no? Que la percibida sea un poco más superior a la emitida. La ponemos el más. Entonces, frecuencia percibida es igual a la velocidad del sonido más la velocidad del observador dividido la velocidad del sonido por la frecuencia. Vamos a despejar primero y después pasemos las cuentas que tuvimos. Pasamos la frecuencia emitida dividiendo y la velocidad del sonido multiplicando. Entonces, frecuencia percibida dividido la emitida por velocidad del sonido. Y la otra velocidad del sonido la pasamos dividiendo, restando. Va a quedar que todo eso es igual a la velocidad del observador. La percibida es 440. La percibida 435. La velocidad del sonido es 343. Esperen que ya vengo.
¿Ya van a calcular cuánto era esto? ¿Calcularon ahí la velocidad del observador? Como persona. Yo lo estoy haciendo, pero creo que puse algo mal en la calculadora porque me dio algo incoherente. Tienen que. ¿No? 3,94 puede ser. 3,94. Sí, me dio eso. Pero capaz que está mal. Sí, sí, no, no está bien. Me dio lo mismo. 300,94. 3,94, no, 394. Está bien. 3,94 metros por segundo. Está bien. Es la velocidad más o menos cuando una persona. ¿Sí? Bien, y ahí quedó el ejercicio este. Vamos a hacer otro. El que yo ya había relojado un ejercicio para hacer. Este. Sería el 2 de febrero 23. Este ejercicio, ¿se entendió? ¿Quedó claro este? Sí, Bien, vamos a ver entonces ese otro. Que sería el de, lo que les dije, ¿no? Febrero 23, el 2. Ahorro. Nos dice, una maquinista de tren espera en un andén de ferrocarril. O sea, tenemos la opción acá. Nos dice, mientras está en el andén, dos trenes están en el andén, esperan el andén la maquinista, mientras dos trenes se aproximan desde la misma dirección. O sea, los dos trenes en principio vienen desde acá. A iguales velocidades. ¿Ya? Tenemos que el tren uno tiene una velocidad de 8 metros por segundo y el tren 2 tiene una velocidad 2 de 8 metros por segundo. Los dos trenes suenan sus silbatos, ambos de idéntica. Silbatos, trenes, ambos con
F sub 0, que hay que hallarlo después. Y un tren está a cierta distancia detrás del otro, ¿no? Vendría un tren y después atrás, un poco, una distancia después viene el otro. Después de que el primer tren pasa frente al maquinista, pero antes de que el segundo tren lo haga también, o sea, pasa un tren, habría un tren acá, y habría otro tren antes de la estación. Uno pasó la estación y el otro todavía no. Entonces nos dice, después de que el primer tren pasa frente a la maquinista, pero antes de que el segundo tren lo haga, ella escucha pulsaciones de 4 Hz de frecuencia. O sea, nos dicen que la frecuencia de batido es de 4 Hz. Y nos piden primero calcular en función de F0 la frecuencia que la maquinista oye la frecuencia de la maquinista oiría si solamente el tren que se aleja de ella emitirá el sonido. O sea, solo este emite sonido en principio, para la parte A. Doppler. Frecuencia percibida igual a velocidad del sonido. Velocidad del sonido más menos velocidad del observador sobre velocidad del sonido más menos velocidad de la fuente. Y todo esto multiplicado por la emitida. Que la emitida, nosotros sabemos que es F0. La velocidad del observador es 0. Están quietos. La velocidad de la fuente sabemos que es 8 metros por segundo. Ahora, es más o menos. En este caso, acá sería para el tren se aleja. Sería acá. Sería el tren 1. ¿Qué ponemos? Más o menos abajo. Se está alejando el tren de la maquinista. Más, Más. ¿Por qué más? ¿Qué es lo que queremos nosotros? porque si se aleja, la percibida va a ser menor a la emitida, entonces Ah, querés que te dé menor a 1. ahí está. Queremos que la percibida sea menor a la emitida. Entonces, este término que está acá va a tener que ser menor a 1. Y para yo lograr que sea menor a 1, esto siendo 0, voy a buscar que lo que esté dividiendo sea más grande que lo que está multiplicando. Entonces ponemos más. ¿Cuánto nos queda? F percibida les quedaría 343 metros por segundo dividido 343 más 8 metros por segundo por F0. Esto lo expresan como algo por F0. ¿Cuánto nos queda? Sería 343
dividido 351, ¿no? 0,97. ¿Cuánto? 0,97. 0,97 F0, ahí va. ¿Está? Ahí lo que les decía, ¿no? Es un poco menor que la emitida. Ahora vamos con la siguiente. ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo Por borrar mí sí. acá? Sí, sí. Vamos a hacer lo mismo entonces ahora para el otro. Ahora la parte B pide lo mismo, pero para el tren 2, para el que se acerca. Tren 2 se acerca ahora. La idea es muy parecida, ¿no? F percibida va a ser igual a la velocidad del sonido, más o menos la del observador, ya ponemos como 0, dividido la velocidad del sonido, más o menos la de la fuente. Por la emitida, y la emitida ya sabemos que es F0, y la de la fuente sabemos que es 8 metros por segundo. Si acá se está acercando el tren a la persona, ¿qué vamos a querer? Que la persona sienta más o menos frecuencia. Más. Más. Entonces, ¿qué ponemos? Más o menos acá. Menos. Nos quedaría que F percibida es 343 sobre 335 por F0. No, no, está bien, sí, está bien. No es que no. Eso nos da, y hicieron 1,02. 1,02 por F0. Y ahí tenemos las dos frecuencias. O sea, la frecuencia que se sentiría. La frecuencia se sentiría. ¿Cómo es? Si solo sintiera el tren que se aleja, y la frecuencia solo se sentiría el tren que se acerca. Lo que nos piden ahora es determinar F0. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que la frecuencia de batido, ¿cómo se calcula? El valor absoluto de la diferencia de frecuencia. Ahí está. Sería la frecuencia 1 menos la frecuencia 2, en valor absoluto. Entonces, la primera frecuencia, ¿cuánto era? 0,97 por F0. Y esta última, 1,02 por F0, ¿no? Sí. Y esto sabemos que es igual a 4 Hz. Entonces, acá, por cómo lo puse acá, sabemos que este es más chico que este, ¿no? O sea, este valor absoluto, lo que está dentro del valor absoluto, va a dar negativo, ¿no?
lo podemos acomodar al darle vuelta a esto para que dé positivo lo absoluto, lo que está adentro, ¿no? Que sería lo mismo que dejarlo así y ponerlo un menos adelante a todo. Va a hacer esto. ¿Está? Como vemos que el valor absoluto da negativo, lo que está adentro, para eliminar el valor absoluto, lo que hacemos es ponerlo un menos afuera. Como sabemos que todo esto da negativo, para llevarlo a positivo le ponemos un menos. Entonces 4 Hz es lo mismo que si factorizamos el F0, fíjense que es lo que les decía, darlo vuelta, ¿no? 1,02 positivo menos 0,9. F0 entonces es 4 Hz dividido, ¿cuánto les da? 0,05. 0,05. Y eso les da 200, 80. igualito. Y esa sería la frecuencia de los silbatos de cada tren. Ah, lo sacamos a partir de la frecuencia de batido, como la resta de los dos que teníamos. Ahora lo otro que nos piden es determinar cuántos son cada una de las dos. La del que se aleja era 0,97 por F0, pero ahora F0 lo tenemos. Y la otra, la del que se acerca, es 1,02 por F0. Habría que hacer 0,97 por 80 y 1,02 por 80. 77,6 te da la de arriba. ¿Cuánto dijiste? 77,6. 37,6 Hz. ¿Y el otro? 81,6. 81. Sí. Y ahí están las dos frecuencias. Y lo otro que les pedía era bosqueje su forma indicando eh, las frecuencias relevantes. Ah, perdón, falta la frecuencia del sonido promedio. Pero igual, ¿por qué? Igual está- No, porque lo estoy revisando y es un poco distinto los valores. No, no digo exactamente igual. En la solución les digo un poco diferente. Los redondeos, capaz. Puede estar en los redondeos. ¿Cuánto nos habían quedado nosotros la frecuencia? Sería 0,97. 0,97 sería la F1, que es la que se aleja. Es 443 dividido 351. 0,97, 0,98, sí, está bien. La otra, 4,93 dividido 55. 1,02.
Cuando después hicimos allá para sacar el F0, factorizamos por el F0 y nos quedaba eh, 4 Hz dividido. ¿Cuánto fue que dijimos? 443 dividido 445 menos 443. Estoy verificando para ver si. Acá, allá me dio 85,7 aquello. El F0 no me dio 80. Puede ser el redondeo ahí. Ahí puede ser el redondeo de acá. De llevarlo acá a 0,97 y 1,02. Al redondearlo acá, esto en la solución en realidad les da. Pero es eso simplemente. Da 85,7. Que si ponen acá, ¿no? En vez de poner el 1,02 y el 0,97, ponen 343 dividido 335 y menos lo que les da el 0,97, el aproximado. Si ponen eso acá dividiendo, les da el 85. Pero es eso simplemente. O sea, si esto hubiera sido en el examen, con esa diferencia de valores, no pasaba nada. No les iban a complicar por eso. Hay una diferencia de valores, pero no es tan, eh, no es tan apreciable. O sea, es una diferencia, pero no les cambia tanto. O sea, no. Mientras, a ver, lo importante es, siempre cuando hay una diferencia así de valores como esta, lo importante es si ustedes lo justificaron bien. Si ustedes indicaron bien de dónde salió, por qué tiene un valor distinto. Simplemente eso. Que no quede que ustedes están tirando los valores sueltos por ahí. Yo quería verificar si era efectivamente eso o no estamos faltando algo más. O sea, es un tema redondeo, simplemente no pasa nada. Ahí ahora el sonido promedio, es lo que falta. El sonido promedio lo calculamos como uno más el otro y 2. ¿Cuánto nos da eso? Uno más el otro y 2. 79,6. 79,6. Sí. Y ahí quedó. Ahí quedó el ejercicio. ¿Se entendió este? Entendido, sí. Bien. Voy a después, les voy a mandar por el grupo una lista con ejercicios de acá de ondas y fluidos. Que era pasársela ayer, pero se me pasó realmente. Para que vayan más trabajando con ejercicios de esto, ¿tá? Bien. Si no queda ninguna duda, y quedamos por acá, no, mañana. Bien. No, yo no tengo dudas. Verde Bueno, tampoco. nos vemos mañana entonces, Ulises. Bueno, hasta Hasta luego. luego. Nos vemos.